Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy que comentará como siempre Jorge. Antes de empezar con los titulares vamos a escuchar un audio de una crónica de Sara Alonso Esparza que se encuentra en el barco Aquarius, una crónica desde Radio Nacional. Buenas tardes. Jornada de adecuación al espacio en el Aquarius. Una vez la situación se ha encarrilado, siendo menos personas, ganando espacio, se ha trabajado para, por un lado, recoger y limpiar. Imaginaros lo que ha sido casi 700 personas aquí entre migrantes y tripulación. Y por otro lado, para tratar de que la estancia sea lo más cómoda posible, como en su casa se sentía esta chica colaborando en las tareas domésticas. He hecho el desayuno y el café también. Por primera vez desde que llegaron han podido darse una ducha con agua caliente y lavarse los dientes para luego vestirse con ropas y zapatos nuevos. Después cada uno se entretenía como quería, muchos de ellos cantando. Algunos, sin embargo, se han tumbado a descansar porque se han mareado. Lo cierto es que el mar está picado y en ese sentido les han explicado también que deben vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. El tiempo va a empeorar en los próximos días y vuestra seguridad es nuestra principal preocupación. Queremos protegeros y que estéis a salvo. Es muy importante que todos los que tengáis niños, si los veis fuera, vayáis con ellos. Con la actual previsión meteorológica, con olas de varios metros y viento en contra, no llegaremos a Valencia antes de 4 días. Bueno, yo quería hacer un comentario breve porque es una noticia que está en los titulares de España desde hace días y simplemente es como una aclaración porque se está a veces utilizando un lenguaje que a mí personalmente creo que nos llama a la corrección. Evidentemente aquí hay un problema humanitario. Evidentemente hay un problema político, económico que hay que resolver con los inmigrantes ilegales de países subsaharianos y no subsaharianos, es decir, también del Magreb. Hay algunos casos que son refugiados políticos o refugiados de guerra, como son los refugiados sirios, pero que no son exactamente el caso de los que vienen en este barco porque han zarpado desde Libia y los refugiados de la guerra siria se encuentran en Turquía. Así que la mayoría de la gente vienen en esos barcos hacia Europa. En este caso su intención primera era llegar a Italia, pero al final lo harán a través de España con la intención de mejorar su vida. No solamente hablo del aspecto económico, pero que también es parte de ello, también de ver algún horizonte de progreso, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, pues es comprensible que sea así y que incluso pues lleguen a jugársela en manos de mafias que les cobran un montón de dinero por embarcar en situaciones muy precarias, porque más allá del océano, o en este caso del Mediterráneo, pues se encuentra una nueva esperanza. Ahora, mi único comentario es sobre las simulaciones o las comparaciones que a veces algún periodista ha hecho con, por ejemplo, el tema de los judíos que fueron perseguidos y en la Segunda Guerra Mundial pues los barcos en los que huían de Alemania no fueron recibidos en ninguna parte. Concretamente, por ejemplo, hay un barco muy famoso, el barco San Luis, que llegó a Cuba, no permitieron descender a la gente, luego pasó por Estados Unidos, el ministro de Inmigración de entonces tampoco les permitió descender, por cierto, años después recibió el Premio Nobel de la Paz, y esta gente fue de vuelta a Alemania, donde fueron conducidos a campos de exterminio. Y quiero marcar la diferencia porque esta gente no venía a vivir un horizonte personal nuevo, mejorar su situación económica, mejorar sus aspiraciones personales, sino que venían huyendo de una situación a la que no podían retornar, porque en el momento que volvían eran exterminados como así fue.
ni siquiera, y me atrevo yo a decirlo, ni siquiera es el caso de los refugiados sirios, porque hoy en día el gobierno, el ejército presidencial de Siria ha recuperado o tiene bajo su control prácticamente 3/4 partes, si no más, del territorio, con lo cual tendrían a dónde volver y no necesariamente iban a sufrir ninguna represalia, porque son desplazados que volverían a su propio lugar de origen, que salieron huyendo por amenazas e incluso en muchos casos que hasta los comprenderían muy bien el ejército sirio, les abriría las puertas. Lo mismo se puede decir de otras situaciones. Yo recuerdo una situación muy concreta. En el año 77, estando en Israel, hubo un cambio político muy importante, que subió por primera vez un partido distinto del laborismo al gobierno, con Menachem Begin a la cabeza. Y en el primer minuto, en cuanto se le comunicó que era el ganador, dijo: mi primera medida va a ser dar asilo a los boat people. Nadie era muy consciente de qué significaba eso y de quién estaba hablando. Los boat people, la gente del barco, eran refugiados vietnamitas, survietnamitas, que ante el abandono del ejército estadounidense en los años 70 del país a su propio destino, pues evidentemente el régimen del sur cayó en manos del régimen del norte, que tuvo puso en práctica muchas represalias con aquellos que colaboraron de alguna manera con el apoyo del ejército norteamericano, o que estaban muy en contra de las tesis comunistas del norte, y se echaron a la mar en barcos que fueron los precursores de las pasteras actuales, y estaban como ellos sin lugar a dónde ir y a sabiendas de que si volvían los iban a matar. Y en ese momento el flamante gobierno israelí, que muchos decían y se suponía que era un gobierno de derechas, lo primero que hizo fue un gesto humanitario que en ningún otro país, ni de Europa ni de Estados Unidos, a nadie le importó. Esto no pasó a la historia porque tampoco cundió el ejemplo, pero estos fueron los primeros vietnamitas que llegaron a Israel y así se salvaron. En el caso de lo que estamos oyendo en la crónica que nos cuenta esta periodista de Radio Nacional de España, evidentemente las condiciones podrían ir a peor en ese barco, pero no llegaron a vivir. O sea, en el momento que subieron a ese barco de salvamento que no fue permitido descargar en Italia, ya estaban a salvo. Nadie los iba a echar ni al mar ni los iba a desembarcar en Libia. Podrían haber estado en una situación de mayor inquietud o indecisión durante unos días, hasta que algún canciller o una reunión de jefes de Estado en Europa decidiera un cupo para cada país. Pero estaban ya a salvo, ya estaban salvados. Por eso me alegro de que esta situación se haya resuelto tan rápidamente. Evidentemente no es una solución, porque el propio flamante ministro de Exteriores, Josep Borrell, lo dijo en el primer momento: esto no es más que un gesto simbólico, porque el problema hay que tratarlo. Es decir, ni esto va a ser una ola inmigratoria que venga a España, ni tiene, y esto es lo más importante de mi comentario, ni tiene absolutamente nada que ver con lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, con la gente que pretendía salvar sus vidas en barcos que llegaban incluso cruzando el mundo y en todos los puertos les cerraban la puerta. Pues ahora sí, tras este comentario de esa crónica de Sara Alonso, comenzamos las noticias de hoy con los titulares. Al menos 8 policías heridos durante la evacuación de un asentamiento israelí ilegal en los territorios en disputa. Según la inteligencia israelí, la retirada estadounidense del acuerdo con Irán está teniendo resultados más significativos de lo esperado. Detienen al palestino que mató a un soldado arrojándole una losa desde un techo. Siria refuerza las defensas antiaéreas en la frontera con Israel ante la inminente ofensiva en la zona. Estos son los titulares. Comenzamos hablándoles
De esos al menos 8 policías que resultaron heridos durante la evacuación parcial del asentamiento israelí Nativ Havot en los territorios en disputa, después de que el Tribunal Supremo ordenara su desmantelamiento por estar construida en tierra de particulares palestinos. Los agentes resultaron heridos, 2 de ellos están en el hospital por manifestantes que los atacaron violentamente lanzando piedras, botellas y pintura. Cientos de adolescentes trataron de oponerse a la evacuación de 15 casas, en la última de las cuales se atrincheraron en su interior, en la azotea, el sótano y la entrada, con alambre de espino y maderas para impedir la entrada de la policía. Los manifestantes fueron sacados uno a uno por las fuerzas de seguridad. Las familias serán reubicadas en una parcela cercana al sur de su actual ubicación y recibirán una compensación por parte del Ejecutivo israelí. Nativ Havot forma parte del bloque de asentamientos de Gush Etzion y comenzó a levantarse en 2001, sin autorización gubernamental, a partir del establecimiento de unas caravanas y más tarde de la construcción de estructuras residenciales. Bueno, pues un nuevo desalojo. En las noticias generalmente se habla de el gobierno israelí ha aprobado la construcción de 2.500 asentamientos, ni siquiera viviendas, ¿no? 2.500 asentamientos. Pues nadie construye 2.500 asentamientos en Israel porque no habría lugar para meterlo y no habría gente para meter en 2.500 asentamientos. En todo caso, puede ser 2.500 unidades de vivienda que se amplían, tomando en cuenta que esto que muchos llaman territorios en disputa o Cisjordania, pues en realidad son partes de la ciudad que es la capital de Israel. Es decir, que cuando se habla de estas nuevas construcciones, algunas veces son de barrios que están en Jerusalén, que es la capital, y que están desde el año 81 declarados, incorporados por ley básica israelí al territorio de Israel, anexionados. Esa es la única anexión que ha hecho Israel, la de las partes orientales de la ciudad de Jerusalén que habían sido ocupadas militarmente por el ejército jordano desde el año 49 hasta el 67. Pero volvamos a la noticia. Aquí hay un desalojo que a Israel le cuesta mucho trabajo, le cuesta incluso muchos heridos. Fíjate que los heridos son todos policías, porque hay que tener mucha mano izquierda para tratar con esta gente, no sea cosa que encima que se está cumpliendo con la ley, pues te pongan demandas por brutalidad policial, etcétera, etcétera. Pues han sacado a estos 200 o 300 manifestantes jóvenes que les tiraban piedra, que les tiraban de todo, pues uno por uno, es decir, que han ido por uno, los llevaban entre 4 o 5 policías, los sacaban, los metían en alguna zona que no pudieran volver a acceder. Y así, pues horas y horas para desalojar de una casa que en realidad los habitantes ahora está a 100 metros de donde estaba o 200 metros de donde estaba. O sea que tampoco para los llamados colonos esto es un desastre, porque el asentamiento va a seguir existiendo, Nativ Havot va a seguir existiendo, pero lo que no pueden es ocupar, tal como ha dictado el Tribunal Supremo después de muchos años de recursos, etcétera, etcétera, que esas tierras pertenecían a un particular, aunque fuera árabe o palestino o lo que sea, pues tú no puedes construir y hacer lo que quieras en las tierras de otra persona. Pues esto se está cumpliendo y, como digo, a veces brindando imágenes que muchas veces en los telediarios la gente los ve y no sabe muy bien qué es lo que sucede, porque ven a soldados judíos desalojando a judíos. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso es lo que le explicamos, que también dentro de lo que son los asentamientos en los territorios en disputa existe la ley y se cumple la ley de Israel que dicta el Tribunal Supremo. Y cuando dicen aquí no se puede y se desaloja. La inteligencia israelí estima que la decisión de Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán ya ha causado un gran daño económico al régimen de los ayatolás, resultando más significativa de lo que se pensaba. Se espera que las medidas de restricción entren en vigor a principios de noviembre. Varias compañías estadounidenses, incluyendo al fabricante de aviones Boeing y General Electric, que ha firmado contratos para suministrar equipos a la envejecida industria petrolera iraní, se disponen a detener sus inversiones en Irán.
Irán esperaba recibir importantes beneficios económicos de las transacciones con empresas europeas y estadounidenses en un futuro cercano. Además, hay una creciente presión interna sobre el régimen que se refleja en frecuentes manifestaciones centradas en el costo de la vida. Según diversas estimaciones, Teherán otorga anualmente a organizaciones terroristas y guerrilleras en el Oriente Medio cerca de $1.000 millones, entre ellas Hezbollah y las milicias chiitas que luchan en favor del régimen de Asad en Siria, los rebeldes hutíes del Yemen y las dos organizaciones terroristas palestinas que controlan la Franja de Gaza, Hamás y la Yihad Islámica. Sin embargo, la inteligencia israelí no diagnostica inestabilidad inminente del régimen. Bueno, lo que dice este informe, que tampoco está muy detallado porque dicen la inteligencia israelí, lo que parece que es el primer análisis es que la retirada de Estados Unidos del acuerdo con Irán está haciendo mucha pupa realmente a Irán, porque más allá de que hay empresas norteamericanas que ya se retiran, como Boeing y General Electric, también hay un eco también en empresas que no están afincadas en Estados Unidos, pero que se sabe que a partir de estas restricciones que se pondrán en marcha en noviembre, pues tampoco están dispuestas a sacrificar sus negocios en otras partes del mundo para mantenerlos en Irán, incluso empresas europeas o de otros destinos mundiales. Pero uno dice, claro, es que esta gente está asfixiando a la población con estas restricciones. Bueno, vamos a ver. Es cierto que esto se está reflejando en la economía y es cierto que la población está sufriendo un incremento en el costo de la vida, por lo cual salen a la calle a manifestarse. Todo eso es cierto, pero no es por estas restricciones, sino porque en medio de toda esta historia, Teherán está financiando, y no financiando con un apoyo moral o logístico a los grupos terroristas, sino que dedica $1.000 millones. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero incluso para un país que produce petróleo e incluso para un país que tiene tantos millones de habitantes como tiene Irán. Dedicar $1.000 millones del presupuesto a subvencionar a grupos terroristas en el extranjero con el fin de lograr una hegemonía geopolítica para la cual los ciudadanos de su país realmente nunca van a ver ningún beneficio. El hecho de que el gobierno de los ayatolás ayude al presidente sirio a combatir a la gente de la oposición rebelde, pues eso no le va a revertir en ningún beneficio al ciudadano medio iraní. Así que, a pesar de todo, a pesar de que los israelíes dicen que la situación se está poniendo muy complicada en Irán, a pesar de que están sufriendo una sequía y el coste de la vida que está aumentando, pues es muy difícil que de momento pues haya un cambio de régimen, porque llevan ya desde el año 79 en el poder, muy afianzados y con todos los mecanismos, no solamente dialécticos o políticos a su alcance, sino con las armas, los presupuestos y todos los resortes para controlar a la población a su alcance. El Servicio de Seguridad General israelí, el Shabak, detuvo al terrorista palestino que presuntamente asesinó al sargento primero Ronen Lubarsky al arrojarle un bloque de mármol desde la azotea de un edificio de varios pisos durante un allanamiento en el campo de refugiados Al-Amari. Los hermanos de Aslam son miembros del grupo terrorista islámico Hamás y en el pasado perpetraron varios ataques en los que asesinaron a israelíes, incluyendo al coordinador del Shabak, Noam Cohen. El incidente que causó la muerte del soldado israelí se produjo durante un arresto en un campo de refugiados cercano a Ramallah el 24 de mayo pasado. Sí, a pesar de lo difícil de que es determinar cuando alguien, porque en este caso era una losa de mármol o algo así tremendo, que le cayó encima al soldado desde un edificio, pues en el momento que tiró la losa, el que lo hizo salió corriendo y allí había mucha gente en ese campamento. Entonces es muy difícil determinar quién fue, porque estaban todos a una y nadie va a delatar a su amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a ello, pues con mucha celeridad, porque del 24 de mayo al 15, por ejemplo, o 13
que estamos ahora, pues han pasado no más de 20 días. Y en estos 20 días, pues el Servicio de Información y de Inteligencia, especialmente el Shabak, ha podido determinar quién es esta persona, detenerla, y bueno, y nos llevamos la sorpresa, que no es ninguna sorpresa, de que esta persona pertenece a una familia a la que ya en el pasado han estado vinculados en el terrorismo, asesinando a israelíes y siendo miembros de Hamas. El ejército sirio reforzó recientemente sus sistemas de defensa antiaérea a lo largo de la frontera con Israel con su sistema de defensa aérea Pansir S-1, comprado a Rusia. Este movimiento del ejército sirio se produce pocos días antes de que sus fuerzas lancen una esperada ofensiva en las provincias del sur del país, centrada en zonas controladas por los rebeldes. Sí, he traído esta noticia a pesar de que ahora voy a decir que es totalmente irrelevante, porque justamente ha salido publicada en medios como Russia Today y Hispan TV, como diciendo, mira qué fuertes que son los sirios, que se traen un sistema de defensa antiaéreo que han comprado Rusia y se lo están trayendo al sur. Bueno, tengo alguna cosa que contarles. Israel tiene un acuerdo secreto que ya está en boca de todo el mundo con Rusia para que los iraníes no estén, ni los iraníes ni los chiitas, en el sur de Siria, y por lo tanto Israel se ha comprometido que no va a atacar en esa zona y va a dejar actuar al ejército sirio. Con lo cual las defensas antiaéreas no les van a servir para nada porque no las van a poner en marcha. Y no las van a poner en marcha aunque los aviones, y mira lo que te digo, aunque los aviones israelíes entren en el espacio aéreo sirio, esas defensas antiaéreas no se van a poner en marcha. Son parte del acuerdo porque si los israelíes quieren atacar a iraníes y chiitas dentro del territorio sirio más arriba, pues pueden hacerlo. Y aparte por otra cosa, porque ya en la respuesta israelí al disparo de misiles desde territorio sirio, desde bases iraníes, hace cosa de mes y medio, la respuesta fue tan abrumadoramente contundente que los sirios no van a poner en marcha absolutamente ningún sistema de protección antiaérea, entre otras cosas porque lo que no quieren es que se las revienten antes de poder inaugurarlas. Estas se las acaban de comprar los rusos porque las otras se las han destrozado los israelíes sin que se dieran cuenta, gracias a esta tecnología de la que hemos comentado ayer del misil indetectable, es decir, que las defensas antiaéreas no saben que les está por llegar encima un misil, no son capaces de detectarlo. Entonces, todo el concepto de la defensa antiaérea en este caso no sirve para nada. No hay otros ejércitos que tengan aviones en la zona, porque todo el espacio aéreo está cubierto exclusivamente por Rusia, con lo cual las defensas antiaéreas solamente servirían para los israelíes y tampoco las van a usar. Con lo cual, por eso digo que esta noticia es totalmente irrelevante y no es una fake news, pero es una irrelevant news, el decir, miren, hemos traído esto y esto es nada. Pues así, cerramos la primera parte de las noticias de hoy y volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural y lo hacemos, Raquel, con un descubrimiento arqueológico. Sí, un hallazgo muy interesante que se ha producido en Israel. Han encontrado una cueva funeraria romana que data de hace 2000 años. Ha sido hallada durante unas obras, como no podía ser de otra manera, siempre sucede lo mismo en Israel o casi siempre. Es la Roma de Oriente, ¿no? Sí, en la parte norte de la ciudad israelí de Tiberíades. Esto nos ha llegado la noticia a través de National Geographic. Una pala mecánica dejó al descubierto la entrada a la cueva, que está decorada con un revoque coloreado. Tras el umbral se encuentra un espacio central salpicado por varios nichos construidos en la roca y decorados con cerámica y osorios de piedra. Al fondo hay una pequeña cámara funeraria. Parece ser que el complejo fue saqueado en algún momento. En una de las entradas que dan a las distintas estancias han aparecido inscripciones griegas grabadas en la piedra con los nombres de los difuntos, que serán estudiadas por los especialistas. Precisamente Yair Amitzur, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha declarado que la cueva debió de funcionar como un complejo funerario
para una familia que vivió en la ciudad de Tiberíades o en uno de los poblados adyacentes. Dice también Amit Sur que esta cueva funeraria es fascinante porque es un hallazgo único en la zona. El tallado de la roca de alta calidad, la propia complejidad de la cueva, las decoraciones y las inscripciones en griego apuntan a que perteneció a una familia poderosa que vivió en la zona en la época romana. Bueno, pues seguimos descubriendo historias del pasado entre los restos de la Tierra. Y aquí lo dejamos, lo sacamos a la luz. Exacto. Gracias a National Geographic, como nos decía. Y a la Autoridad Nacional de Antigüedades de Israel y a las obras. Y hablabas del pasado, ahora nos situamos absolutamente en el presente, en actualidad informativa, rabiosa actividad informativa, porque muchos de ustedes saben que han destituido al seleccionador español Lopetegui. Que ha fichado, ¿no?, por el Real Madrid. Que ha fichado por el Real Madrid a solo 2 días del primer encuentro de la Roja en este Mundial de Rusia, sí. De Rusia. Se enfrentará a Portugal, en este caso bajo las órdenes de Fernando Hierro, que ha sido la persona elegida para sustituir al destituido Lopetegui. ¿Por qué les hablamos de esto? Pues porque seguramente muchos de ustedes recordarán que precisamente Fernando Hierro fue buscado por los israelíes, por la Federación Israelí de Fútbol, para liderar la remodelación de su fútbol y reavivar las esperanzas de que la selección israelí se clasificara para una gran cita internacional, cosa que no hace desde el Mundial de México en 1970, por cierto, que ha sido el único en el que ha participado. Hierro, como les contábamos aquí en Radio Sefarad hace 2 años, valoró esta oferta, recibió muchas presiones del BDS y finalmente por un tema personal que nada tenía que ver con estas presiones, declinó la posibilidad de ser el máximo asesor de la comisión estatal creada para mejorar el fútbol israelí. Así que pudo haber sido el líder de esa remodelación, de esa reivindicación del fútbol israelí, y ahora es el seleccionador de la Roja, de la selección española, y nos ha resultado curioso, queríamos comentarlo con ustedes. Pues vamos a ver cómo lo lleva Fernando Hierro con la selección española, que está ya prácticamente preparada para disputar ese partido el viernes con Portugal. Seguro que los de la Federación Israelí están muy atentos a ese primer partido de Fernando Hierro al frente de la Roja. Y terminamos, Alex, con una recomendación literaria. Ya sé que no es viernes, pero el libro y el autor lo merecen. No es una publicación que se haya realizado en estos días, se publicó en abril, pero queremos recuperar este título, Caterina, de Aaron Appelfeld, porque no solo de fútbol viven los hombres y las mujeres. Les recomendamos que lean también en este tiempo que ya empieza a ser primaveral como ayer por las mañanas y otoñal por las tardes. Y que muy pronto debería ser veraniego, época perfecta para leer grandes libros como este Caterina, que es probablemente la novela más conmovedora y hermosa de Appelfeld. Fue escrita en 1989 y desde entonces se ha convertido en un texto imprescindible. Caterina recrea los años de entreguerras, la génesis del odio antisemita que se extendió por los pueblos, permitiendo que sucediera el Holocausto mientras los vecinos miraban hacia otro lado. A través de la historia de Caterina, una campesina cristiana que regresa a su pueblo natal de Ucrania 60 años después de su partida y entra como criada en una casa judía, Appelfeld retrata al europeo medio de entonces, inculto, lleno de prejuicios y necesitado de encontrar a un culpable genérico para su situación de pobreza y temor. Así que Caterina, del gran Aaron Appelfeld, nos dejó hace muy poco. Les recomendamos que recuperen ese obituario que dedicó a Appelfeld Raquel García Lozano, su traductora. Le conoció personalmente, le admiraba, le quería, y eso se notó en esta entrevista que, como les decimos, estaría muy bien que volvieran a escuchar, porque fue una gran crónica por parte de Raquel García Lozano.
pues nada, tienen opción de hacerlo en nuestra página web, como Les ponemos siempre, el enlace. en radiosefarad.com, y en la misma entrada de las noticias de hoy pueden acceder directamente sin necesidad de buscar en un buscador, que la verdad es que funciona muy bien, hay que decirlo. Bueno, nos despedimos así, hasta mañana. Hasta mañana.